Saludos jóvenes. El día de hoy continuamos con esta secuencia número 3, la cual estamos trabajando el tema de ángulos en la fotografía. Entonces, vamos a iniciar de una vez con la actividad número 2. Tenemos que nos dice que un fotógrafo logró sacar una foto y que combina los edificios y las sombras. Vemos aquí la foto, aquí ven la foto, combinan tanto el edificio como las sombras. Entonces, nos dice, en la fotografía muchas veces las imágenes se ven en perspectiva. Por ejemplo, el ángulo que forma la viga con la pared debe medir 90 grados, aunque la imagen no aparece. Un ejemplo aquí. Se fijan ahí donde está esa línea. Aquí vemos esta línea anaranjada o roja que se une por aquí por un punto que ese es el vértice. Y ahí se forma. ¿Qué tipo de ángulo? Un ángulo recto. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, tiene una línea recta. Y cuando un ángulo es recto mide 90 grados. Entonces, marca el lado que tiene el mismo origen, que sería este lado que tiene el mismo origen. Entonces vamos a leer. El ángulo formado por los lados anaranjados mide 90 grados. O sea, un ángulo recto 90 grados. Marquen el lado que tiene el mismo origen. O sea, aquí el lado tiene el mismo origen que los dos, que los dos marcados y que siguen la sombra. O sea, miren, ahí donde sigue la sombra, se fijan, se forma otro ángulo. Entonces, me dice, ¿cuántos ángulos quedan marcados? Si tomamos la sombra, como va a tener aquí la sombra, aquí se nos divide en dos ángulos. Un ángulo un ángulo de este lado, donde está la sombra, y otro ángulo donde está la parte con luz. Entonces, ¿cuánto suman las medidas de esos dos ángulos? Miren, si yo cojo los dos ángulos, puedo identificar que si este es un ángulo de 90 grados, aquí, un ángulo eh, que vaya a 90 grados, un ángulo recto. Si yo sumo este ángulo que se forma con la sombra y este ángulo que se forma con la luz, que están en el mismo ángulo de 90 grados, lógicamente me tiene que dar 90 grados. Entonces, la suma de estos dos ángulos, en este caso, me da 90 grados. Entonces, ¿cómo se llama este tipo de ángulos? Son ángulos complementarios. ¿Por qué son ángulos complementarios? Porque la suma de ambos ángulos me da 90 grados. Continuamos. Entonces, dice, observe las líneas agregadas a la fotografía. O sea, ya aquí vemos a otra parte. ¿Cuántos ángulos quedan marcados entre las líneas naranjadas y la línea verde? Miren, aquí tenemos la línea naranjada y tenemos una línea verde. Entonces, ¿cuántos ángulos quedan marcados ahí? Miren, se fijan aquí, aquí tenemos dos ángulos. La parte que está la sombra, se forma un ángulo, y la parte donde no está la sombra, donde está la luz, se forma otro ángulo. Como esto, si se fijan, esto es un ángulo llano, un ángulo que vale 180 grados. Por lógica, la suma de este ángulo, el de la sombra y de la luz, me tiene que dar 180 grados. Continuamos. Entonces vamos a unas definiciones. Primero, dos ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un solo en común. O sea, aquí tenemos el ángulo. Este ángulo son consecutivos. ¿Por qué? Porque donde está la línea, un ejemplo en anaranjada, lo divide dos. Y como están consecutivos uno al lado del otro, le dividen el mismo vértice y tienen un lado en común. Dos ángulos son complementarios si su amplitud mide 90 grados y dos ángulos son suplementarios si sus amplitudes suman 180 grados. O sea, que al yo sumar estos dos ángulos
del anterior me suma 180 grados. Y dos ángulos son adyacentes y son consecutivos y suplementarios. O sea, tienen que ser ángulos uno al lado de otro y también tienen que ser suplementarios. En este caso se le dice que son ángulos que están en un par. Dice que el ángulo están par lineal. Eso lo vimos aquí en el anterior ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos ángulos consecutivos, los ángulos suplementarios, que son 180 grados. Entonces, como se forma esa propiedad, dice que son pares lineales. Entonces, ya acabando esa definición, esta pequeña explicación, ahí tenemos claro todo lo que tiene que ver con esta actividad. Hasta aquí mi pequeña explicación. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.